Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre lo que es el significado místico de la luz, cómo de alguna manera la geometría, los colores y el significado filosófico que está oculto detrás de estos fenómenos pueden ser una herramienta y el fin mismo de nuestro potencial, de nuestra liberación y cómo de alguna manera podemos entender, ¿no? El fenómeno que suelen llamar como chakras. No es que sea el más experto, pero a partir de la lucha que he vivido con los seres interdimensionales que pues son seres de otras dimensiones que pues en otros tiempos podrían haber sido categorizados como demonios o como cierto tipo de entidades que pueden afectar al ser humano y en los libros de Castaneda no se les da esa categoría, pero sí se habla de pues un cierto tipo de eh, fenómeno existencial ligado al ser y a la naturaleza de las cosas que pues obedece a la cualidad que tiene la energía, ¿no? Precisamente si uno vive la desgracia, pero a la vez la fortuna de recibir un ataque psíquico, un ataque que tiene que ver pues con ciertas fenomenologías mentales, ¿no? Con ciertas cualidades de la mente que están intervenidas y yo creo que en toda la humanidad estamos sujetos a una constante influencia que nos está jalando a la tierra, ¿no? De alguna manera, y cómo de alguna manera muchos seres de la naturaleza pueden tener cualidades éticas más morales, más eh, respetuosas, y otros pueden ser bastante rebeldes contra esta visión de la ética, esta visión del respeto, y pueden robarnos la energía, generar en nosotros cierta malestar, enfermedades, eh, crisis mentales, ataques de pánico. Yo sé que esto es visto como algo eh, ilusorio y fantasioso del punto de vista cientificista, ¿no? Pero sí es real que si uno empieza a generar un grado de introspección muy profundo y uno empieza a enfrentarse a ciertos fenómenos, uno empieza a vivir estas experiencias. Hay muchos meditadores que no viven estas experiencias como tal, pero también se necesita conjugar un cierto grado de introspección con el estar expuesto a cierta situación, cierta circunstancia dentro de la relación que tenemos con otras dimensiones donde interactuamos constantemente y que pues en los relatos donde se habla de ataques de demonios y todo este tipo de fenómenos, pues hay toda una fenomenología, ¿no? Un, incluso una epistemología, ¿no? Una ciencia del conocimiento que saben muchos brujos, muchos chamanes, muchos sacerdotes, muchos monjes, muchos practicantes de cierto tipo de herramientas que tiene nuestro cuerpo y nuestros canales de energía que precisamente quiero compartir porque de alguna manera en esta lucha he generado un conocimiento muy interesante ligado a esta percepción de lo que son precisamente los chakras y cómo esta luz que es en esencia lo, una cualidad de nosotros mismos y que no conocemos, que permanece oculta porque no es un, no tiene una cualidad material, sino tiene una cualidad energética que requiere un grado de sensibilidad muy profundo que solo se logra con prácticas meditativas muy grandes, que uno empieza a percibir los canales de energía y todo esto. También uno con la imaginación, ya uno ya está percibiendo el prana o el ki, ya uno ya lo está percibiendo, no necesita uno irse muy lejos, ¿no? Simplemente que
esa energía que uno imagina es prana, pero no la sabe uno manipular, no la sabe uno manejar de tal forma que uno reconozca la relación que tenemos y cómo está conectado con nuestros chakras, ¿no? Eh, Precisamente los chakras son donde la energía se arremolina de alguna manera, tiene una cualidad de, pues, que puede variar un poco el color y la posición, pero está más o menos, por ejemplo, el del chakra del corazón está más o menos donde está el timo, o sea, a la altura del corazón, pero en el centro, ¿no? Igualmente el del entrecejo, el chakra del entrecejo, yo todavía estoy aprendiendo a reconocer las cualidades de los chakras. Yo no es que me las sepa de todas, pero yo me he dado cuenta que hay una práctica que en el budismo tibetano se realiza y que sirve para ayudar a los demás y para uno sanar cierto tipo de dolor, ¿no? Esta práctica se llama el Tonglen. El Tonglen es una práctica de visualización de colores con respecto a este chakra del corazón, que uno la visualiza como una luz blanca y uno absorbe, digamos, imaginariamente todo el dolor y todo el conflicto, toda la neurosis con un humo negro que absorbe esta luz blanca en el chakra del corazón y esta luz devuelve curación, devuelve amor, devuelve todo esto. Esto puede tener un significado simbólico, pero en la realidad, todo lo que entendemos como la realidad está representado en los chakras. Los chakras de alguna manera como fenómeno energético están ligados íntimamente con nuestra manera de entender la realidad. Si yo entiendo la realidad a partir de cierto principio social, de cómo relacionarme con los demás, si yo pienso que cuando yo eh, no recibo amor y tengo que regresar con la misma moneda, el trato que me han dado, yo estoy programando cómo van a funcionar los chakras. Mi entendimiento de alguna manera hace que el chakra se mueva de una u otra forma. Normalmente los chakras van como veleta y obedecen a una mente confundida que realmente no nos permite reconocer la cualidad curativa que tiene estos chakras, ¿no? En realidad, si reconociéramos el poder curativo que tiene el chakra simplemente de visualizar luz en el chakra del corazón y absorber todo el dolor, todas las enfermedades que tenemos, a lo mejor nos daríamos cuenta que tenemos un punto donde no necesitaríamos muchos fármacos, no necesitaríamos casi medicinas para curarnos de muchas cosas, inclusive psicológicamente y físicamente, ¿no? Eh, Precisamente la manera en la que entendemos la realidad tiene que ver con la forma en la que absorbemos la energía. Normalmente la gente que tiene emociones pasionales muy bajas, muchos apegos y muchos odios, tiene una programación en los chakras que está, digamos, programado para quedarse, retener esa energía oscura, ¿no? Y realmente cuando no somos generosos, la luz de amor y curativa no se expande, simplemente se queda porque así entendemos la realidad y estamos programando nuestra forma de funcionar ligado a esta energía, ¿no? Pero cuando cambiamos nuestro chip y tenemos una actitud altruista hacia el mundo, los chakras se abren y ya no tenemos, digamos, limitación para sanarnos no nada más a nosotros, sino tenemos cualidades milagrosas, ¿no? Yo realmente, se preguntarán qué milagros he vivido,
pues bueno, yo a partir de los ataques que he vivido me he dado cuenta el intento que han tenido de hacerme enfermar y cómo casi lo logran. Y yo todavía sigo luchando, no digo que yo haya resuelto todo esto ni que sea el máximo maestro en todo esto, pero sí quiero compartir este testimonio porque es muy necesario que la gente entienda que tenemos un potencial muy grande, ¿no? Precisamente si observamos cómo se comporta una vela, las velas, si observamos bien qué hacen, una vela absorbe la energía densa que tiene que ver con la cera y con el ambiente que está contaminado por cierto tipo de, digo, físicamente los físicos saben que las velas absorben cierto combustible que tiene que ver no solamente con el oxígeno, sino consume cierto aspecto material, o sea, puede consumir el humo, por ejemplo, ¿no? La vela. Entonces, en ese sentido, los chakras funcionan parecidos a una vela. Tienen combustible que normalmente no usamos. Precisamente dentro de la simbología profunda del budismo tibetano, existen deidades que son las deidades airadas o son las deidades que son consideradas protectoras como los dharmapalas, que consumen la sangre del ego y emanan sabiduría, fuego de sabiduría, ¿no? Pues es un símbolo muy poderoso y muy real, o sea, realmente tenemos combustible infinito para emanar luz infinita, o sea, realmente no tenemos límite. Esa luz infinita que podemos emanar está asociada al potencial de energía densa que nos rodea y que nosotros podemos transformar con una actitud altruista y amorosa, pero también se puede ver dentro de algo que yo llamo el microfenómeno. Los microfenómenos son fenómenos que vivimos que son difíciles de detectar porque la conciencia cotidiana solamente atiende, digamos, los fenómenos que son muy evidentes, ¿no? Pero cuando la atención se refina, cuando refinamos la atención y llegamos a un grado de concentración en cada acción que hacemos, nos damos cuenta cómo en un momento dado, si queremos meditar o si queremos hacer cualquier acción, andar en bicicleta y no queremos distraernos porque ya entendemos esa cualidad de la mente que necesita estar vacía precisamente de todo pensamiento ajeno a lo que es el presente, precisamente uno se da cuenta cómo hay una cierta interferencia constante en cada acción que hacemos y cómo de alguna manera cuando cultivamos una sabiduría, cuando cultivamos un grado de atención, una conducta ética, que es el triple entrenamiento superior, o sea, nuestra mente se vuelve como luminosa y se vuelve capaz de detectar estos microfenómenos, ¿no? Mucho de lo que he dicho con respecto al poder de la palabra también está asociado. Por ejemplo, la bendición que compartí alguna vez en uno de mis videos para enfrentar a los enemigos, que consiste en recitar como mantra: bendigo a los enemigos, les devuelvo lo que nos dan. Si lo repite uno constantemente, uno está funcionando como esa luz. Uno bendice a los enemigos y les devuelve el veneno que nos dan, pero lo devolvemos ya bendecido, de tal forma que uno no está devolviendo maldiciones, no está devolviendo con la misma moneda que un enemigo nos está atacando, simplemente estamos devolviendo amor. En ese sentido, nos estamos protegiendo de una manera poderosísima que nos permite generar circunstancias sanadoras impresionantes, ¿no? Yo a lo mejor lo que vivo no he logrado generar cierto tipo de demostraciones y muchas personas que he querido compartir no han querido escucharme, no han querido atender pues parte de mis testimonios, pero no es que no me importe, pero ya lo tenía de alguna manera claro que es difícil estos temas y que de alguna manera muchas personas les cuesta mucho trabajo
a abordar este tipo de temas y entenderlos y aceptarlos, ¿no? Pero precisamente es necesario en estos tiempos que podamos generar un entendimiento más profundo sobre cómo es la naturaleza y cómo realmente contamos con herramientas que son poderosísimas, ¿no? Realmente al momento de imaginar luz, estamos poniendo en funcionamiento herramientas que tenemos y si imaginamos la luz en diferentes espacios, nos vamos a dar cuenta que no, nos genera diferentes niveles de dificultad y empezamos a imaginar diferentes cosas, ¿no? Si exploramos qué sucede con los chakras, puede ser que encontremos un obstáculo para visualizar los chakras, porque precisamente la relación que tenemos con los seres implica un reconocimiento de este potencial y seres de baja conciencia que están a nuestro alrededor tratan de suprimir esa conciencia y nos generan dificultades precisamente para visualizar estos chakras. Y no solo esto, sino que insertan en nuestro pensamiento flojera, aversión, sentimientos de ridiculez, de burla. Todo eso no es realmente nuestro. O sea, en realidad nuestra mente está intervenida y mucho de lo que creemos pensar no es propiamente nuestro. Como lo dice Don Juan en los libros de Castaneda, la mente que tenemos no es una mente propiamente nuestra realmente, sino es una mente que está compartida con otro tipo de seres que nos siembran cierto tipo de percepciones para que nuestra conducta obedezca a ciertos intereses que están involucrados en la relación que existe con estas entidades que desgraciadamente el mundo científico no ha tenido la oportunidad en lo general, el mundo cientificista, no solamente científicos, sino los que tienden a ser muy materialistas, no son capaces de reconocer este tipo de fenómenos porque ya tienen cierta predisposición a verlo como algo ridículo. No se ha investigado realmente. Hay muchas formas de investigar sobre esto y me sorprende cómo de alguna manera no se ha buscado dentro de lo que ya se sabe, ¿no? De la magia, del chamanismo, de la ciencia contemplativa, de la religión. Yo sé que hay muchos charlatanes, pero en realidad estos fenómenos necesitan ser estudiados y necesitamos tener conciencia de todo este mar de sabiduría que tenemos oculto y que realmente pues desconocemos, ¿no? Yo considero que el budismo tibetano tiene mucho que ofrecer y realmente pues a mí me ha ayudado muchísimo y la simbología que usan. También he aprendido mucho del cristianismo gracias a, a un amigo masón que me decodificó ciertas nociones bíblicas que realmente cambian radicalmente la manera de entender la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana habla mucho de la luz y mucho de cómo se refiere a la luz obedece a parte de estos fenómenos y realmente pues la manera exclusivista en la que las iglesias han abordado la religión cristiana la ha degradado y la ha convertido en un simple mercado, eh, en una visión totalmente transaccional de la liberación, una visión dualista donde yo tengo que esperar de un creador externo y no reconocer mi yo soy que tiene un yo padre y un yo hijo, que es el causa y efecto, el alfa y el omega, causa y efecto, principio y fin, que no son más que relativos porque no hay principio ni fin, todo es increado, nada tiene un parámetro limitante, ¿no? Ni limitado. Simplemente son lecturas de la realidad que han sido malinterpretadas, ¿no? Y yo creo que pues es difícil este tema, pero realmente es necesario y creo que es muy valioso reconocer este tipo de elementos y pues si alguna persona que vea este video padece de alguna enfermedad,
les recomiendo ampliamente que practiquen la práctica del Tonglen, que pues hay videos en el internet. No conozco mucho lo que dicen los videos. Yo lo que practico de Tonglen es la práctica de mi escuela de Casa Tíbet, México, la que nos enseñó el maestro, y pues realmente pues es a través del budismo tibetano que he generado mejor entendimiento inclusive de otras religiones, ¿no? Pero pues tampoco quiero monopolizar mi interpretación ni tampoco pues dejar de cuestionar cierto tipo de lectura, ¿no? De estos fenómenos. Yo siempre he considerado que el budismo pues tiene una lectura de la realidad muy acertada, y a lo mejor hay otras visiones diferentes que pueden tener igualmente mucho que ofrecer, y no quiero entrar en ningún exclusivismo ni mucho menos. Simplemente es mi experiencia y ojalá pueda ser útil. Pero sí, mi experiencia ha sido mucho trabajar con estas mantras que yo encontré a partir de mi desarrollo filosófico existencial y lucha por mi vida, para salvar mi vida, porque sí ha sido muy difícil los procesos que he vivido, y realmente he tenido que usar de todo para poder salvarme, y no solamente a través de una cierta manejo de la energía que pudiera ser dañino para los demás, inclusive para los enemigos, sino que ha habido un ejercicio de evitar precisamente hacer daño, ¿no? Porque sí hubo una duda y una lucha existencial en el sentido de cómo voy a hacer daño, ¿no? Y cómo de alguna manera voy a salvar al mismo tiempo mi vida si estoy sometido a cierto tipo de ataques, ¿no? Que son muy difíciles de que la gente me entienda, me crea, y que de alguna manera pues pues representan parte de una enfermedad mental que yo considero que no tengo. Sí pude haberla padecido en un momento dado, pero realmente eh, lo que vivió tengo mucha fe que es real, y que pues mi salud mental creo que es intacta, no tengo ningún problema, pero sí tengo que seguir luchando con estos fenómenos, y tengo que aprender a adaptarme, a relacionarme con los demás sin volverme loco, ¿no? En ese sentido, aunque creo me siento tranquilo en ese sentido, ¿no? Pero pues es una propuesta, es una ofrenda que hago, que conozcan este tipo de reconocimiento, el significado místico de la luz, cómo la luz puede formar parte de un fin, ¿no? El reconocimiento de la luz, el poder ver todo lo que significa en la luz, el reconocer cómo hay una relación en su significado filosófico. La luz tiene un significado, y pues por eso tal vez muchos llaman al despertar la iluminación, ¿no? Precisamente por el hecho de que pues la luz forma parte de un estado perceptivo de las cosas, de los fenómenos, que sin ella pues no podríamos ver ni percibir cómo son los fenómenos, ¿no? Y no solamente nos permite dar luz a nuestros ojos, sino también sentir calor, eh, tener una herramienta para purificar, ¿no? Mucho esto que tiene que ver con el fuego, la purificación. Una de las cosas que es muy curiosa con respecto a la imaginación es que no es lo mismo imaginar un elemento que imaginar otro elemento, ¿no? Si yo imagino agua, el agua va a tener una naturaleza, una forma de comportarse. Y si yo tengo la fortuna y la desgracia a la vez de verme sometido a un ataque psíquico, voy a ver cómo al imaginar los diferentes elementos de la naturaleza, que son agua, tierra, fuego, aire, eh, y lo que es espacio, cómo al imaginar estos elementos tengo diferentes formas de trabajar precisamente con la naturaleza y con todo esto, ¿no? Cómo estos elementos están asociados a cierta naturaleza, pues que tiene que ver con lo que se llama en filosofía ontología, lo que es el estudio del ser,
que tiene que ver con una cierta naturaleza dentro de esto que precisamente estos elementos no tienen cualidades solamente físicas, ¿no? Sino que existen dentro de un estado mental de percepción. El mundo fenoménico físico que conocemos es solamente un estadio mental. Lo que imaginamos es otro estadio mental. Lo que vivimos en los sueños es otro estado mental. No son tan diferentes realmente, ¿no? Si reconocemos la naturaleza de estos elementos y sabemos manejar estos elementos, podemos eh, trabajar no solamente con energía que puede favorecernos en un momento dado, sino también podemos reconocer nuestra propia naturaleza que está asociada a esos elementos, ¿no? En el momento de la muerte, estos elementos que existen en nosotros van a desorganizarse y nosotros nos vamos a enfrentar como una cierta desnudez ontológicamente, o sea, vamos a vivir sin cuerpo, vamos a vivirla, experimentar la mente pura, digamos, y vamos a tener que enfrentar toda una serie de fenómenos que se han estudiado en el budismo tibetano que son muy interesantes y que pues tienen toda una cosmogonía, cosmovisión precisamente sobre lo que es la vida antes y después de la muerte, lo que se llaman los bardos, los diferentes estados mentales por los que atravesamos, no solamente de la vida y la muerte, sino del sueño y diferentes otros estados de la existencia y que pues de alguna manera son condiciones como ambientales dentro del aspecto psíquico, a- eh, a- eh, todas las dimensiones capaces que podamos percibir, ¿no? En fin, hay un mundo de cosas que podemos reconocer en todo esto y pues no quiero decir nada por decirlo simplemente que me sentí inspirado a compartir esto y pues yo tengo mucho el interés, la motivación de que sea de utilidad, sino cuál sería el sentido de compartir esto. No es nada más presumir que yo veo y entiendo ciertas cosas, sino que pues es realmente, o sea, no solamente útil, sino es esencial que podamos ver todo esto, que lo podamos reconocer y que sobre todo más allá de creer en esto o no, sí podamos partir de una visión más introspectiva que nos permita darnos cuenta sin que nos cuente nadie cómo son las cosas, ¿no? Porque pues el pensamiento racionalista que depende de cierto tipo de lógica está muy limitado y desgraciadamente predomina en muchos eh, personajes de la sociedad que consideran que pues todo esto es ridículo y que realmente ya está dicho todo sobre estos fenómenos, ¿no? Y realmente yo me he dado cuenta que las personas que suelen ser muy escépticas, en el fondo caen en lo que se llama la duda aflictiva, que es una especie de trampa donde no quieren, hay una resistencia muy grande a la práctica, ¿no? Porque no hay otra forma de darse cuenta de estas cosas, ¿no? Si podemos buscar una evidencia material de esto, pues puede que encontremos cosas interesantes, pero en realidad necesitamos transformar nuestra mente y generar un estado perceptivo que solo se logra a través de ciertas prácticas que pues se basan en la introspección, se basan en la observación de tu propia mente, de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pido, o sea, ojalá puedan tomar en cuenta esto para que si dudan de lo que estoy diciendo, tomen en cuenta que, pues no es solamente de creer, no es solamente de analizar, no es solamente de oír, de leer cierto conocimiento intelectual, ¿no? Muchas de las cosas de los fenómenos mágicos que existen son puestos a prueba a través de un espectro de fenómenos racionalmente demostrables que nunca van a dar a entenderse realmente porque
No es lo mismo ver los fenómenos eh, a través de un estado de cierta quietud donde, donde se puede ver los microfenómenos, ¿no? No se tiene que tener fe en sí para creer que suceda, o sea, creer para ver, ¿no? No se trata de creer para ver, sino se trata de practicar para ver, o sea, si no practicas no vas a ver nada, ¿no? Precisamente la creencia no sirve para ver, sino la creencia sirve para practicar. El que cree practica y el que practica ve. Esa es la real relación que existe de esto. Muchos dicen, no, es que yo ver para creer, ¿no? Si yo pido ver para creer, yo no sé si estamos poniendo en cuestionamiento mi sistema de percepción. Si yo creo que ya tengo un sistema de percepción perfecto, pues entonces voy a ser totalmente arrogante y soberbio y nunca voy a percibir nada. Tengo que precisamente practicar para ver, ¿no? Y mucho para practicar, como dije antes, hay que creer, pero no es requisito creer. Practica nada más. Está el conocimiento contemplativo de diferentes corrientes, no solamente la budista, y pues yo creo que es la base precisamente, ¿no? No necesariamente por ser budista uno va a estar de acuerdo con todo lo que yo digo, pero realmente es una base muy sólida, muy importante que da soporte a experiencias que permiten la percepción de estos microfenómenos, ¿no? Precisamente el fenómeno curativo, la capacidad milagrosa de sanarse, se logra mucho a partir de que uno pueda ver esos microfenómenos, ¿no? Si yo decreto desaparece cáncer, desaparece cáncer, desaparece cáncer, y lo digo como mantra, o sea, no voy a ver el resultado hasta que yo pase ciertos procesos y rompa ciertas barreras de resistencia que pueden existir, que pueden ser muy fuertes, que van a demandar una práctica exhaustiva pero es a través de la percepción de los microfenómenos que yo puedo generar una práctica que me permita creer y confiar que estoy obteniendo resultados, ¿no? Si yo dudo y no tengo en cuenta que tengo que generar cierta sensibilidad para percibir los microfenómenos, pues voy a botar la toalla, voy a botar la práctica simplemente al primer intento. Y es lo que han hecho muchos escépticos, ¿no? Creen que ya por cuestionar racionalmente y a lo mejor acercarse a una práctica, pues la verdad muy mediocre, van a encontrar resultados, ¿no? Muchas personas han ridiculizado el conocimiento chamánico de diferentes personas como el de Carlos Castaneda y realmente no se han dado cuenta que mucho de lo que describe este Castaneda de Don Juan en sus libros es parte de fenómenos que al principio no se perciben tan fácilmente, ¿no? Se requiere pues mucha disciplina, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Y a veces la disciplina la encuentra uno luchando por la vida y la muerte, porque a veces eh, uno, digamos, lucha por un resultado desde un punto de vista científico para descubrir la naturaleza de ciertos fenómenos y no toman uno en cuenta que a veces la vida está de por medio, ¿no? Y mucho lo que se medita en el budismo y en el chamanismo es la prioridad que tienen ciertas prácticas en cuanto que no se trata de vivir experiencias extraordinarias, simplemente tomar responsabilidad de la gran oportunidad que tenemos de estar vivos, de la importancia del amor, de la importancia de la sabiduría y no simplemente entrar en un circo, ¿no? Es lo que también creo que era importante mencionar. Esto vale mucho tomar en cuenta que esto no es un circo, esto no es así como para generar una cierta novedad, ¿no? Simplemente tenemos que reconocer que cierto conocimiento es sagrado y que tiene una implicación determinante en el destino de la humanidad y realmente pues
a veces no nos queremos dar cuenta de la gran responsabilidad que implica cierto tipo de conducta que a veces tomamos, ¿no? Y pues es importante que si uno se acerca a este tipo de conocimientos, uno tome en cuenta esto porque puede uno generar una distorsión, una condición fantasiosa, haber acrecentado el ego, y esto puede no solamente dañar el conocimiento y la difusión de una sabiduría, sino uno puede generar un extravío muy grande, ¿no? En los practicantes. Entonces se necesita tener en cuenta la sobriedad que esto implica, el entendimiento de lo que significa estar vivo y cómo hay diferentes tipos de formas de estar, de vivir, formas de vivir que pueden ser trascendentales o pueden ser totalmente superficiales. Mucho del mundo mágico a veces está rodeado de egos y de el mundo espiritual, ego espiritual y de fantasías donde uno cree que ya es el maestro y realmente uno nada más está dándole vueltas al circo, ¿no? Se necesita tener mucha sobriedad en todo esto porque es muy importante, ¿no? En fin, espero sea de utilidad y pues esto es parte del significado místico de la luz, es realmente lo que yo considero. La luz tiene un gran significado, la capacidad de ver. Si uno no cuenta con la capacidad visual, no tiene uno que perderse de la posibilidad de imaginar muchas cosas, ¿no? La percepción de la luz puede ir más allá de lo que ven los ojos, ¿no? También vale la pena tomar esto en cuenta. Aunque es un gran milagro poder oír, poder ver, es un gran milagro poder sentir, ¿no? Vale la pena apreciarlo y agradecer a la vida la posibilidad de percibir todo esto, ¿no? Hay quienes lo ven agradecimiento a Dios. Depende que entendamos por Dios. Yo no lo suelo decir así, pero es que muchas veces se entiende mal esta idea de Dios, ¿no? Pero sí agradecer definitivamente a la vida, a Dios que podemos ver y que pues podemos encontrar un sentido de existir más significativo, ¿no? Que simplemente vivir para comer, para tener sexo, para formar parte de una sociedad que está enferma, ¿no? Tenemos que verle algo más profundo que simplemente existir por existir. Bueno, pues muchas gracias y muchas bendiciones. Espero que trascienda positivamente todo esto. Gracias.